Vamos precisamente a conocer otros detalles de esta perspectiva con quien sí tiene el conocimiento de causa porque se manejó en esta área de los cárteles y es el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, quien nos acompaña esta hora vía Skype desde Colombia. Muchas gracias, Popeye, por estar con nosotros de nuevo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por abrirme los micrófonos para salirle al pueblo costarricense. Quiero preguntarle en primera instancia porque es increíble, si se quiere, ¿cómo es posible que una persona que se escape de una cárcel como el Altiplano, que usted nos comentó en su momento que no lo hizo ni por un túnel, sino que lo hizo inclusive escoltado por los propios policías tras el soborno del cual el Chapo Guzmán habría, digamos, ejercido sobre las autoridades de la cárcel, se va a esconder a Sinaloa, es decir, a un lugar donde fácilmente es encontrable y de hecho 6 meses después lo capturaron? ¿Eso es así? ¿Todos los capos se comportan así? No, realmente pues el mundo de la mafia estaba muy contento por la fuga del señor Chapo Guzmán. Pensamos que había un nuevo líder de la mafia que estaba en contra de las autoridades y subvertiendo el orden natural, pero realmente el señor Chapo Guzmán resultó una decepción. Un capo del narcotráfico tiene que tener un A, B, C. Él hizo el A y el C. El B que él quería era película, libro y todo esto. Él pensó que él era una persona libre, que ya había pagado sus culpas con la sociedad y empezó a entrevistarse con la señorita Kate del Castillo y con el señor Sean Payne. Allí, como decimos nosotros, cogió la cola, o sea, el seguimiento. Yo, cuando se fugó el señor Chapo Guzmán, me comprometí con el mundo que no le daba 18 meses en libertad. Pero si hubiera sabido que era un hombre que tenía un ego tan grande, le hubiera dado 6 meses. Quiere decir entonces, Popeye, que usted conjuga con la tesis de las autoridades que la recaptura del Chapo Guzmán se hizo fácil por esa necesidad que él tenía de comunicarse o de hacerse más famoso o de generar una, digamos, una situación cinematográfica en torno a su vida que hizo a través de conexiones con Sean Penn y con la actriz Kate del Castillo, según lo que investigan las autoridades. ¿Ese fue el talón de Aquiles para que el Chapo lo recapturaran? Mire, realmente aquí hay varias cosas. Dentro de la organización del Chapo Guzmán tiene que haber un traidor, porque esto está muy raro, porque a él lo están esperando a la salida de la casa en el túnel, ahí preciso. Él tenía muy buena seguridad para llevar a la señorita Kate del Castillo a sus caletas y al señor Sean Payne. Pero realmente hay varios factores, porque cuando él se fugó hace 6 meses, yo dije que el cartel de Se Busca es muy grave. El señor Chapo Guzmán cometió toda clase de errores. Él va a ser un ejemplo, pero para lo que no debe hacer la mafia, todos los errores que cometió. A él lo estaba persiguiendo un bloque de búsqueda asesorado por oficiales de la policía colombiana que tienen toda la experiencia cuando nos persiguieron a nosotros y después al cartel de Cali. Lo estaba persiguiendo la CIA y la DEA. Con la CIA, la DEA y la Marina Mexicana no se juega. A la Marina Mexicana le tocó hacer el trabajo sucio que dejó el presidente Peña Nieto, que no fue capaz de extraditarlo. Ahorita los Estados Unidos de Norteamérica van a presionar por la extradición del Chapo Guzmán. ¿Qué pasa si esa extradición se concluye, se completa, Popeye? Usted nos decía cuando conversamos el año pasado que si el Chapo era, digamos, capturado por la DEA, por la CIA, por las autoridades norteamericanas, estaba en, bueno, en tela de juicio, inclusive en peligro inminente el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que eso continúa así? ¿Puede hablar el Chapo? ¿Cómo puede comprometer el Chapo Guzmán a Enrique Peña Nieto? Mire, el señor Chapo Guzmán va a ser llevado a los Estados Unidos de Norteamérica, no le tenga ninguna duda. Él es capturado con fines de extradición. La extradición es complicada en México porque allí tiene que dirimir el conflicto entre el Estado y el narcotraficante un juez, pero allí el Ejecutivo va a tocar los jueces. Cuando él llegue a los Estados Unidos de Norteamérica le van a pegar un encerrón brutal. No va a haber ningún ser humano y ahí es donde empieza a aflojar y él se va a sentir enojado con el presidente de la República y los políticos que lo han protegido y él va a hablar. El señor Chapo Guzmán va a ser muy peligroso para el proceso de paz en Colombia, en La Habana, porque se dice en medios de inteligencia colombianos que las FARC, el movimiento guerrillero colombiano que está sentado en La Habana, tienen nexos muy serios con el señor Chapo Guzmán en el área de la cocaína. Y los norteamericanos no perdonan al que esté metido en el tráfico de cocaína, porque la cocaína está destruyendo la juventud norteamericana y del mundo, que es el valor más importante que tiene la humanidad. Popeye, ¿cómo queda ahora, digamos, el panorama de los cárteles en América Latina? El Chapo fue recapturado, Pablo Escobar ya no está desde hace varios años. ¿Quiénes están liderando en este momento los cárteles en América Latina? El de Sinaloa, el cartel de Cali en Colombia. ¿Cuáles son los que están en este momento en operatividad y quiénes son sus cabecillas si los que tradicionalmente se conocían pues o, fallecieron o han sido recapturados? ¿Cómo va a quedar eso? Es más fácil acabar con los moscos que con la mafia.
En la República de Colombia, a raíz de capos tan rutilantes que se mostraban con tantas cosas, aviones, propiedades, guerras y cosas, ya los capos en Colombia son totalmente quietecitos, chiquiticos, no se muestran, andan en carros de baja gama. En Centroamérica y en México no sé quién será el que sigue con el narcotráfico, pero le cuento una cosa, el Chapo Guzmán tenía segundo, el segundo de Chapo Guzmán tiene segundo, el tercero del Chapo Guzmán tiene segundo. Nunca acabarán con el narcotráfico. La única forma de acabar con el narcotráfico es legalizando la cocaína y persiguiendo duramente la heroína, porque la heroína nunca la pueden legalizar. Popeye, volviendo al tema del refugio de Chapo Guzmán, algunos medios están haciendo análisis inexplicables precisamente de cómo una persona tan buscada, no solo por las autoridades mexicanas, sino por las estadounidenses, se fue a esconder a un lugar tan fácil digamos, de encontrar como una casa cubierta por árboles. ¿Cómo es el procedimiento cuando una persona se escapa de una cárcel, cuando un capo se escapa de una cárcel y sobre todo una mexicana? ¿A dónde debió ir el Chapo? ¿Qué debió hacer el Chapo que no hizo según usted? Yo realmente, desde que él se fugó, lo dije, él tiene que estar en la parte rural. Cuando ya apareció en la parte urbana es increíble. Cuando las autoridades están buscando un capo del narcotráfico, están buscando un elefante. El capo se tiene que convertir en un ratón, así como Pablo Escobar, que solamente está andando con uno de sus escoltas y una familiar de él, una tía, andaba con el limón. El señor Chapo Guzmán cometió toda clase de serie de errores. Según dicen los medios de comunicación, hubo llamadas del señor Chapo Guzmán, andaba muy enamorado de su ego, llamando a la señorita Kate del Castillo, llamando al señor Chey Payne, entrevistas para acá, citas para acá, muévase y muévase. Es muy delicado el panorama para el señor Chapo Guzmán, y estar en Sinaloa, que era donde más conocido era él, donde conocían sus hombres empezaron a mover cerca de esta casa. Las autoridades ya llevan un mes vigilando esta casa. El señor Chapo Guzmán está totalmente loco. En la mafia los errores se pagan con dinero, con la vida y con la cárcel. Y el señor Chapo Guzmán lo va a pagar con la vida y con la cárcel. ¿Quiénes podrían atentar contra la vida del Chapo Guzmán? ¿Quiénes le podrían pasar la factura que pague él con su vida, si es el peor de los escenarios, esos errores que usted menciona cometió? Absolutamente nadie va a tocar al señor Chapo Guzmán. Las autoridades inclusive lo van a cuidar de que él no se mate, de que él no ingiera cianuro, porque esa es una salida que él tiene, porque él ya va a recapacitar ahora. No fue capaz de hacerse matar ahorita que está en el fragor del combate, que sus guerreros pelearon. Antes van a cuidar para que él no se mate porque los americanos lo necesitan vivo. El Chapo Guzmán va a ser supremamente vigilado. Él lo llevan a la cárcel donde se fugó porque está fuera de su zona de influencia, de Sinaloa. Allí él va a tener vigilancia de la Marina Mexicana, va a tener vigilancia de la DEA y de la CIA. Ahí va a tener un hombre de la DEA sentado en un tabrete. Cada hora lo van a alumbrar con una linterna en las noches. Va a estar monitoreado en las cámaras, inclusive para sus necesidades fisiológicas. El Chapo Guzmán no lo va a tocar nadie y tampoco se va a volver a volar en su vida. Yo me comprometo, así como me comprometí que lo recapturaban, me comprometo que nunca se vuelve a fugar en su vida. Ni siquiera porque lo hayan internado en la misma cárcel de la cual se voló, como usted dice, traigo a colación el término para que la gente entienda, se escapó, según lo que usted mismo nos mencionó, sobornando a la gente de seguridad que le permitió escapar por ese túnel, según lo que todos los medios reseñaron. Ni siquiera estando en el altiplano se va a volver a escapar. No se escapa, ¿por qué? Para él es más peligrosa esa cárcel porque ahí van a cubrir las falencias que permitieron los funcionarios de la cárcel para la construcción de este túnel y todo, las van a cubrir. Allí lo van a llenar esto de sensores. El Chapo va a estar monitoreado. Es más, me atrevo a decir que un dragoneante, un guardia penitenciario va a estar sentado en la celda de él las 24 horas, van a estarse turnando. El Chapo Guzmán, cuando lo extraditen, va a ver la cosa un poquito mejor en los Estados Unidos que en México, porque en este momento está en juego la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial, donde el Chapo Guzmán muere envenenado por él mismo, o lo maten dentro de la cárcel, o se fugue, la lucha antidrogas que vale miles de millones de trillones de dólares está perdida. Popeye, hablemos de Kate del Castillo precisamente y de Sean Penn. En este caso, ¿es normal que un capo busque relacionarse con figuras públicas, con figuras de renombre, como una actriz mexicana que ha hecho inclusive protagonizaciones relacionadas con la mafia a través de esa novela La Reina del Sur, que se encontró además en algunos discos en la casa esta donde permanecía el Chapo? ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué tan vinculada puede estar Kate del Castillo y Sean Penn con las mafias? ¿Solo fueron comunicadores? ¿Por qué Kate del Castillo fue la que facilitó la comunicación entre Sean Penn y el Chapo? ¿Qué sabe ella? ¿Es amiga del Chapo? ¿Cómo se maneja eso?
Mire, Pablo Emilio Escobar Gaviria era muy dado a las figuras públicas en la televisión. Eso tiene su glamour. Mire el caso de Virginia Vallejo, que también es una periodista y una presentadora muy bella para la época. La señorita Kate del Castillo, el señor Sean Penn, los medios colombianos y del mundo se los están tragando vivos. Ellos no tienen ningún problema. Al señor Sean Penn lo protege la Constitución norteamericana y la señorita Kate del Castillo estaba buscando un producto para sus películas. Ellos no fueron allí a traficar drogas, no fueron allí a organizar la muerte del presidente de México, de Peña Nieto. Ellos no fueron a nada. Fueron a buscar un producto de su trabajo. El señor Chapo Guzmán era interesantísimo. Era la entrevista más importante en el mundo. Inclusive si lo llaman y le dicen, ¿usted quiere entrevistar a Obama o al Chapo Guzmán? Todos pegan por el Chapo Guzmán. Los periodistas del mundo, muchos, casi el 80%, que no pudieron tener esta exclusiva, esta chiva, están que se tragan vivos a Kate del Castillo y al señor Sean Penn. Yo me solidarizo con estas dos figuras. Tanto el señor Sean Penn en los Estados Unidos es una gran figura y la señorita Kate del Castillo es una figura representativa de la sociedad mexicana. Le ha dado mucha alegría a través de sus series y todo al pueblo mexicano. A ella hay que respetarla y apoyarla. Lo mismo que el señor Sean Penn. Popeye, hablemos de la familia para ir cerrando esa entrevista. La familia del Chapo Guzmán, se decía que algunos de sus hijos o sus supuestos hijos habían reaccionado en las redes sociales luego de su recaptura, amenazando inclusive al presidente de México, Enrique Peña Nieto, algunas autoridades. ¿Qué tiene que hacer o qué debería estar haciendo la familia en ese momento del Chapo Guzmán después de su recaptura? Ellos también van a ser objetos de captura por parte de las autoridades, son extraditables, les confiscan sus bienes. ¿Qué es lo que pasa con todo lo del Chapo? Ahorita viene una persecución brutal contra toda la infraestructura del narcotráfico del Chapo. Aviones, túneles, barcos, todo lo que él tiene. Y si se le comprueba a los hijos del señor Chapo Guzmán en las redes sociales, porque eso tiene una dirección IP, esto es una cosa de loco. Yo aquí donde estoy ubicado. Si se les comprueba, están metidos en un grave delito de terrorismo y van presos. Si están metidos en el narcotráfico y se los comprueban, también los van a detener y van a los Estados Unidos de Norteamérica. Si fue capturado su padre, que es un hombre de mafia, un asesino, un narcotraficante poderoso, un gran hombre de la mafia, ahora sus hijos, los hijos no tienen el ADN del Chapo Guzmán, lo tendrán en su herencia, pero la maldad no la tienen en su ADN, van a ser capturados y castigados. Lo que tienen que hacer son los hijos que, hace calladito papito, ya perdieron, ahorita que hágase el huevón y disfrute del dinero de su padre, y estudien y demuestren a las autoridades de que ustedes no van a ser los sucesores del cartel de Sinaloa. Bien. Muchas gracias a John Jairo Velázquez, el ex jefe máximo de sicarios de Pablo Escobar en el cártel de Medellín. Buenas tardes para usted, muchas gracias por acompañarnos. Mucho cariño y mucho respeto para el pueblo costarricense y para usted. Dios los bendiga. Hasta luego, igualmente, amén. Hasta luego, claro. Despedimos a alias Popeye vía Skype desde algún punto de Colombia, nos acompañó en ese instante. Cerramos con él esta parte del noticiero y hacemos una pausa. Es breve, ya volvemos con más. Vamos precisamente a conocer otros detalles de esta perspectiva con quien sí tiene el conocimiento de causa porque se manejó en esta área de los cárteles y es el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, quien nos acompaña esta hora vía Skype desde Colombia. Muchas gracias, Popeye, por estar con nosotros de nuevo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por abrirme los micrófonos para salirle al pueblo costarricense. Quiero preguntarle en primera instancia porque es increíble, si se quiere, ¿cómo es posible que una persona que se escape de una cárcel como el Altiplano, que usted nos comentó en su momento que no lo hizo ni por un túnel, sino que lo hizo inclusive escoltado por los propios policías tras el soborno del cual el Chapo Guzmán habría, digamos, ejercido sobre las autoridades de la cárcel, se va a esconder a Sinaloa, es decir, a un lugar donde fácilmente es encontrable y de hecho 6 meses después lo capturaron? ¿Eso es así? ¿Todos los capos se comportan así? No, realmente pues el mundo de la mafia estaba muy contento por la fuga del señor Chapo Guzmán. Pensamos que había un nuevo líder de la mafia que estaba en contra de las autoridades y subvirtiendo el orden natural, pero realmente el señor Chapo Guzmán resultó una decepción. Un capo del narcotráfico tiene que tener un A, B, C. Él hizo el A y el C. El B que él quería era película, libro y todo esto. Él pensó que él era una persona libre, que ya había pagado sus culpas con la sociedad, y empezó a entrevistarse con la señorita Kate del Castillo y con el señor Sean Penn. Allí, como decimos nosotros, cogió la cola, o sea, el seguimiento. Yo, cuando se fugó el señor Chapo Guzmán, me comprometí con el mundo que no le daba 18 meses en libertad. Pero si hubiera sabido que era un hombre que tenía un ego tan grande, le hubiera dado 6 meses. Quiere decir entonces, Popeye, que usted conjuga con la tesis de las autoridades que la recaptura del Chapo Guzmán se hizo fácil
por esa necesidad que él tenía de comunicarse o de hacerse más famoso o de generar una, digamos, una situación cinematográfica en torno a su vida que hizo a través de conexiones con Sean Penn y con la actriz Kate del Castillo, según lo que investigan las autoridades. ¿Ese fue el talón de Aquiles para que el Chapo lo recapturaran? Señor Chapo Guzmán en el área de la cocaína. Y los norteamericanos no perdonan al que esté metido en el tráfico de cocaína, porque la cocaína está destruyendo la juventud norteamericana y del mundo, que es el valor más importante que tiene la humanidad. Popeye, ¿cómo queda ahora, digamos, el panorama de los cárteles en América Latina? El Chapo fue recapturado, Pablo Escobar ya no está desde hace varios años. ¿Quiénes están liderando en este momento los cárteles en América Latina? El de Sinaloa, el cartel de Cali en Colombia. ¿Cuáles son los que están en este momento en operatividad y quiénes son sus cabecillas si los que tradicionalmente se conocían pues o, fallecieron o han sido recapturados? ¿Cómo va a quedar eso? Es más fácil acabar con los moscos que con la mafia. En la República de Colombia, a raíz de capos tan rutilantes que se mostraban con tantas cosas, aviones, propiedades, guerras y cosas, ya los capos en Colombia son totalmente quietecitos, chiquiticos, no se muestran, andan en carros de baja gama. En Centroamérica y en México no sé quién será el que sigue con el narcotráfico, pero le cuento una cosa, el Chapo Guzmán tenía segundo, el segundo de Chapo Guzmán tiene segundo, el tercero del Chapo Guzmán tiene segundo. Nunca acabarán con el narcotráfico. La única forma de acabar con el narcotráfico es legalizando la cocaína y persiguiendo duramente la heroína, porque la heroína nunca la pueden legalizar. Popeye, volviendo al tema del refugio de Chapo Guzmán, algunos medios están haciendo análisis inexplicables precisamente de cómo una persona tan buscada, no solo por las autoridades mexicanas, sino por las estadounidenses, se fue a esconder a un lugar tan fácil digamos, de encontrar como una casa cubierta por árboles. ¿Cómo es el procedimiento cuando una persona se escapa de una cárcel, cuando un capo se escapa de una cárcel y sobre todo una mexicana? ¿A dónde debió ir el Chapo? ¿Qué debió hacer el Chapo que no hizo según usted? Yo realmente, desde que él se fugó, lo dije, él tiene que estar en la parte rural. Cuando ya apareció en la parte urbana es increíble. Cuando las autoridades están buscando un capo del narcotráfico, están buscando un elefante. El capo se tiene que convertir en un ratón, así como Pablo. Mire, realmente aquí hay varias cosas. Dentro de la organización del Chapo Guzmán tiene que haber un traidor. Porque esto está muy raro, porque a él lo están esperando a la salida de la casa en el túnel, ahí preciso. Él tenía muy buena seguridad para llevar a la señorita Kate del Castillo a sus caletas y al señor Sean Penn. Pero realmente hay varios factores, porque cuando él se fugó hace 6 meses, yo dije que el cartel de Se Busca es muy grave. El señor Chapo Guzmán cometió toda clase de errores. Él va a ser un ejemplo, pero para lo que no debe hacer la mafia, todos los errores que cometió. A él lo estaba persiguiendo un bloque de búsqueda asesorado por oficiales de la policía colombiana que tienen toda la experiencia cuando nos persiguieron a nosotros y después al cartel de Cali. Lo estaba persiguiendo la CIA y la DEA. Con la CIA, la DEA y la Marina Mexicana no se juega. A la Marina Mexicana le tocó hacer el trabajo sucio que dejó el presidente Peña Nieto, que no fue capaz de extraditarlo. Ahorita los Estados Unidos de Norteamérica van a presionar por la extradición del Chapo Guzmán. ¿Qué pasa si esa extradición se concluye, se completa, Popeye? Usted nos decía cuando conversamos el año pasado que si el Chapo era, digamos, capturado por la DEA, por la CIA, por las autoridades norteamericanas, estaba bueno, en tela de juicio, inclusive en peligro inminente el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Usted cree que eso continúa así? ¿Puede hablar el Chapo? ¿Cómo puede comprometer el Chapo Guzmán a Enrique Peña Nieto? Mire, el señor Chapo Guzmán va a ser llevado a los Estados Unidos de Norteamérica, no le tenga ninguna duda. Él es capturado con fines de extradición. La extradición es complicada en México porque allí tiene que dirimir el conflicto entre el Estado y el narcotraficante un juez, pero allí el Ejecutivo va a tocar los jueces. Cuando él llegue a los Estados Unidos de Norteamérica le van a pegar un encerrón brutal. No va a haber ningún ser humano y ahí es donde él empieza a aflojar y él se va a sentir enojado con el presidente de la República y los políticos que lo han protegido y él va a hablar. El señor Chapo Guzmán va a ser muy peligroso para el proceso de paz en Colombia, en La Habana, porque se dice en medios de inteligencia colombianos que las FARC, el movimiento guerrillero colombiano que está sentado en La Habana, tienen nexos muy serios con el señor Escobar, que solamente está andando con uno de sus escoltas y una familiar de él, una tía, andaba con el Limón. El señor Chapo Guzmán cometió toda clase de serie de errores. Según dicen los medios de comunicación, hubo llamadas del señor Chapo Guzmán, andaba muy enamorado de su ego, llamando a la señorita Kate del Castillo, llamando al señor Sean Penn, entrevistas para acá, citas para acá, muévase y muévase. Es muy delicado
el panorama para el señor Chapo Guzmán, y estar en Sinaloa, que era donde más conocido era él, donde conocían sus hombres empezaron a mover cerca de esta casa, las autoridades ya llevan un mes vigilando esta casa, el señor Chapo Guzmán está totalmente loco. En la mafia los errores se pagan con dinero, con la vida y con la cárcel, y el señor Chapo Guzmán lo va a pagar con la vida y con la cárcel. ¿Quiénes podrían atentar contra la vida del Chapo Guzmán? ¿Quiénes le podrían pasar la factura que pague él con su vida, si es el peor de los escenarios, esos errores que usted menciona cometió? Absolutamente nadie va a tocar al señor Chapo Guzmán. Las autoridades inclusive lo van a cuidar de que él no se mate, de que él no ingiera cianuro, porque esa es una salida que él tiene, porque él ya va a recapacitar ahora. No fue capaz de hacerse matar ahorita que está en el fragor del combate, que sus guerreros pelearon. Antes van a cuidar para que él no se mate porque los americanos lo necesitan vivo. El Chapo Guzmán va a ser supremamente vigilado. Él lo llevan a la cárcel donde se fugó porque está fuera de su zona de influencia, de Sinaloa. Allí él va a tener vigilancia de la Marina Mexicana, va a tener vigilancia de la DEA y de la CIA. Ahí va a tener un hombre de la DEA sentado en un tabrete. Cada hora lo van a alumbrar con una linterna en las noches. Va a estar monitoreado en las cámaras, inclusive para sus necesidades fisiológicas. El Chapo Guzmán no lo va a tocar nadie y tampoco se va a volver a volar en su vida. Yo me comprometo, así como me comprometí que lo recapturaban, me comprometo que nunca se vuelve a jugar en su vida. Ni siquiera porque lo hayan internado en la misma cárcel de la cual se voló, como usted dice, traigo a colación el término para que la gente entienda, se escapó, según lo que usted mismo nos mencionó, sobornando a la gente de seguridad que le permitió escapar por ese túnel, según lo que todos los medios reseñaron. Ni siquiera estando en el altiplano se va a volver a escapar. No se escapa, ¿por qué? Para él es más peligrosa esa cárcel porque ahí van a cubrir las falencias que permitieron los funcionarios de la cárcel para la construcción de este túnel y todo, las van a cubrir. Allí lo van a llenar esto de sensores, el Chapo va a estar monitoreado. Es más, me atrevo a decir que un dragoneante, un guardia penitenciario va a estar sentado en la celda de él las 24 horas, van a estarse turnando. El Chapo Guzmán, cuando lo extraditen, va a ver la cosa un poquito mejor en los Estados Unidos que en México, porque en este momento está en juego la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial, donde el Chapo Guzmán muere envenenado por él mismo, o lo maten dentro de la cárcel, o se fugue, la lucha antidrogas que vale miles de millones de trillones de dólares está perdida. Popeye, hablemos de Kate del Castillo precisamente y de Sean Penn. En este caso, ¿es normal que un capo busque relacionarse con figuras públicas, con figuras de renombre, como una actriz mexicana que ha hecho inclusive protagonizaciones relacionadas con la mafia a través de esa novela La Reina del Sur, que se encontró además en algunos discos en la casa esta donde permanecía el Chapo? ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué tan vinculada puede estar Kate del Castillo y Sean Penn con las mafias? ¿Solo fueron comunicadores? ¿Por qué Kate del Castillo fue la que facilitó la comunicación entre Sean Penn y el Chapo? ¿Qué sabe ella? ¿Es amiga del Chapo? ¿Cómo se maneja eso? Mire, Pablo Emilio Escobar Gaviria era muy dado a las figuras públicas en la televisión. Eso tiene su glamour. Mire el caso de Virginia Vallejo, que también es una periodista y una presentadora muy bella para la época. La señorita Kate del Castillo, el señor Sean Penn, los medios colombianos y del mundo se los están tragando vivos. Ellos no tienen ningún problema. Al señor Sean Penn lo protege la Constitución norteamericana y la señorita Kate del Castillo estaba buscando un producto para sus películas. Ellos no fueron allí a traficar drogas, no fueron allí a organizar la muerte del presidente de México, de Peña Nieto. Ellos no fueron a nada. Fueron a buscar un producto de su trabajo. El señor Chapo Guzmán era interesantísimo. Era la entrevista más importante en el mundo